Saludos. Pónganle mucha atención porque el tema que viene a continuación es ¿sigue o sale la dolarización? Estoy con uno de los 5 o 6, no hay más, media docena de economistas del país realmente de fuste, connotados, son Cambridge, son Yale, son Oxford. Y Alfredo Vergara, doctor en economía, es Carleton, Canadá, y Sussex, Inglaterra. Así que esta gente está muy bien formada académicamente, ¿no? No han estudiado con el ejemplo de Milton Reyes, el difuntito aquel que ni estudiaba ni luchaba. Alfredo, bienvenido, es un gusto tenerte aquí. Gracias. Hablemos un poquito de la dolarización. ¿Por qué terminando el siglo XX, comenzando el XXI, cuál fue la intención, cuál fue el leitmotiv, la motivación de dolarizar al país? No hubo una intención santa. Y quiero recordar por qué. Porque al ecuatoriano, a nosotros, nos entregaron en un valor equiparable de paridad cambiaria, $1 por 25 sucres, ¿no es cierto? Nos entregaron eso absolutamente depreciado. Eso fue una agresión a la economía, a la microeconomía de los ecuatorianos. Pero quiero preguntarte, porque luego el evento se convirtió en un evento virtuoso que ha estabilizado la economía. ¿Pero cómo empezó? Bueno, empezó con lo que dices. Bueno, muchas gracias por la invitación, Marcelo. Por lo que tú dices, es decir, en la década de los 90, en realidad 80 también, comenzó a deteriorarse la economía y dentro de eso el valor del sucre. En el 1982 era 25 sucres por dólar y cuando se dolarizó era 25.000, es decir, se devaluó 1000 veces. Y con una inflación realmente que rayaba ya en la hiperinflación. En la hiperinflación. Pero eso significa reducir a 1000 el salario y el poder de compra del ecuatoriano normal. 95% de los ecuatorianos, 19 de cada 20, reciben sus emolumentos en una cantidad fija. Correcto. De dinero. Sí, entonces, era contra eso. La lesión era una lesión social. Pero quiero preguntarte concretamente, al licuar, ¿no es cierto?, la liquidez monetaria, ¿a quiénes se pretendió favorecer en las altas esferas? A ver, yo creo que se pretendió favorecer, no diría favorecer, detener el desangre que existía en el sistema bancario, porque la devaluación comenzó a ser tan violenta, tan agresiva, que la gente lo que podía sacar de dinero en sucres era para pasar la esquina e ir a comprar en alguna casa de cambio. El sistema financiero estaba en alto riesgo. Exacto, un riesgo total. La única solución que en ese tiempo pensaron es declarar el feriado bancario. Es decir, eso fue en marzo del 1999. Es decir, los bancos cierran, porque la gente, si les dejan abiertos, sacaba sucres y convertía a dólares. Y el sistema financiero quiebra. Y el sistema financiero quiebra. Ese fue el principal motivo para dolarizar. Y era la única cosa, porque la gente ya se estaba volviendo demasiado agresiva, comenzaba a atacar, etcétera, etcétera. No pasó ventajosamente. A sacar dinero. A sacar dinero, así es. A tratar de sacar su dinero, no por sacar dinero, no porque necesitaban comprar nada, no para comprar dólares. Pero bueno, tú tienes una justificación técnica, ¿no? Y desde ese punto de vista nos la explicamos. Pero yo tengo la convicción, Alfredo Vergara, de que esa fue una desvergüenza del corrupto e inepto de Yamil Maguad, porque eso afectó a millones de ecuatorianos. Así es. Hubo un desangre, hubo una situación de psicología social realmente enfermiza, hubo suicidios. Eso hay que verlo. Así es. Pero fue como consecuencia de la inmensa devaluación. Se licuó la riqueza, los ahorros en sucres de los ecuatorianos, porque se les dividió para 3 o 4 veces su valor. Ese fue el desangre. ¿Dónde estuvo la causa de ese desangre? Un poquito atrás, terminando la década 80 y los 10 años de los 90. La sucretización de 1972, que se terminó de pagar en 1992, y posteriormente lo que se llamó la posibilidad del crédito vinculado. Bueno, en todo caso, aquí Eso fue los dos grandes motivos. Aquí hay dos gobiernos, ¿no es cierto? O sea, dos presidentes de un mismo partido político. La sucretización del año 82, el doctor Osvaldo Hurtado Larrea, Democracia Popular, Democracia Cristiana, y el feriado bancario con otro demócrata popular, el señor Yamil Maguad. Así es. Pero yo no me gustaría entrar en política. Porque, no, son hechos. Pero estás en lo correcto, así fue. Pero coincidencia histórica o no sé.
Vino la dolarización a regañadientes, con críticas, con aceptación por parte de algunos sectores. Luego descubrimos los ecuatorianos de que había sido un evento monetario realmente virtuoso. Así es. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué pasó con el dólar, con la dolarización? Y te voy a pedir que analices eventos macroeconómicos, ¿no es cierto? Sanidad fiscal, reservas monetarias del país, que analices el tema del crecimiento económico, el Producto Interno Bruto, qué sucedió con eso, parámetros macroeconómicos y también qué pasó con la microeconomía de los ciudadanos en el periodo de manejo de la dolarización por parte de la democracia, hasta más o menos del año 2007. Así es. Muy bien. Bueno, la dolarización, como tú dices, comenzó un poquito mal vista. Ser mal vista por la devaluación inmensa. La gente se quedó, todos sus ahorros se le licuaron, utilizaré tu palabra, y los sueldos en sucres también se licuaron. No sé si a ti, pero a mí me robaron plata. A mí también. No mucha, porque no he tenido mucho. Pero así fue, así fue. Pero posteriormente, sí, con el cambio de gobierno, y se puso ahí a Gustavo Noboa Bejarano, cuando a los 11 días de decretar la dolarización, tuvo que salir Maguad corriendo. Expulsado del país, y si quedó ahí Gustavo Noboa. Él de alguna forma con la personalidad de él calmó las cosas. Y aquí, yo no le conozco a él, no soy amigo de él, me adelanto por lo que voy a decir. Él entendió de lo que se trataba, él entendió cuál era su papel y dio apertura a las cosas que había que hacer para consolidar la dolarización que fue hecha a la pura. Déjame decirte algo, porque conozco, soy testigo de cargo de lo que voy a decir. Gustavo Noboa Bejarano, un gran ciudadano ecuatoriano, sin ninguna duda, sucedió a Maguad, pero tuvo como asesor a un hombre muy inteligente, no precisamente economista, un abogado muy acreditado, su hermano. Su hermano. Ricardo Noboa Bejarano. Él es el hombre que, desde el punto de vista técnico, iba conduciendo el proceso, ¿no es cierto?, que a veces Gustavo era deficitario en entender. Porque ha sido rector de la universidad. Probablemente no era economista. Así etcétera. Bueno, así es. Pero unos 2 o 3 meses de tomado la cuestión es que el Banco Central prácticamente había desaparecido. Ya no era emisor de moneda, no era prestamista de última instancia. Es decir, no era el que ponía las castañas a tratar de era salvar una los oficina bancos. de la presidencia de la República. Exactamente. Entonces ahí se armó lo que se llamó un fondo de liquidez. Que era bajo un fideicomiso privado, que toda la cuestión de las reservas que tenían iban a ese fondo de liquidez y administraban. Esa fue la primera cosa. Y te menciono esto porque eso fue eventualmente el primer pilar de los 4 en los que se apoyó la dolarización, que subsiste hasta el día de hoy. Los 4 subsisten. El segundo fue el seguro de depósitos. A ver, sintetizarnos. El primer pilar consistió en este fondo de liquidez. Fondo de liquidez. A través de una fiducia. A través de una fiducia, que en definitiva, en corto, el 10% de los depósitos en los bancos privados que ya estaban en dólares tenían que ponerse en este fondo. En una reserva. Como reserva, lo que se llamó después reserva monetaria, bueno, antes también. Reserva monetaria para la gente que todavía no confía en los bancos y se acerque a pedir cash su plata. Sí, señor, aquí está su plata. Porque tengo respaldo. Exactamente, tengo respaldo. Bien, segundo pilar. El segundo pilar fue la cuestión que ahora no parece muy importante, pero en ese tiempo sí, lo que se llamó el seguro de depósitos. El seguro de depósitos, es decir, si algún banco quebraba, el seguro de depósitos respaldaba a los depositantes. Es decir, el Estado entraba a salvar. Entraba a salvar. ¿Por qué era importante eso? Porque también había desaparecido la famosa AGD, Agencia de Garantía de Depósitos, que fue una especie como de cómplice para el salvataje bancario que se hizo prácticamente un año antes. Claro, la AGD fue, disculpen el término brusco y rústico, fue la gran alcahuete del feriado bancario. Exactamente. Entonces había que poner otra con otro nombre y era seguro de depósitos, que básicamente hacía la misma gestión, pero independiente. También se puso un fideicomiso privado a eso. Eso fue para el 2001, 2002, estaban ya esas 2 pilares. Correcto. Fondo de liquidez, un pilar fundamental para devolver algo que en economía es esencial, la confianza. La segunda cosa, el seguro de depósitos,
por lo que te acabo Es de la decir. segunda. Sí, esa es la segunda, el seguro de depósito, es decir, dar confianza a la gente que incluso si quiebra un banco, no les va a pasar lo que les había pasado años antes, sino que había... Porque el Estado les respalda. El Estado les respalda. Tercer pilar. El tercer pilar fue el cambio de la supervisión bancaria. Habíamos estado en Sucres desde prácticamente 90 años, 80 años, y de repente íbamos a administrar una moneda que no era nuestra, pero que era ya la moneda que pertenecía a todos los ecuatorianos, el dólar. Entonces se cambió todas las normas, sí, y un poco al apuro, y se puso lo que se llamó reglas de supervisión bancaria. Eso, se dijo, estas reglas tienen que ser autónomas y controladas y llevadas a cabo por una superintendencia de bancos autónoma. Autónoma e independiente, fundamentalmente. Autónoma e independiente. ¿Por qué? Porque la moneda que habíamos adoptado no nos pertenecía. Exactamente. Pertenecía, ¿no es cierto?, a la Reserva General, al Banco Central de los Estados Unidos. Exactamente. Entonces no podíamos hacer, disculpen el término también un poco coloquial, lo que nos daba la gana. Exacto. Por eso surgió este mecanismo. Ese mecanismo. Ese fue el tercero. Y eso se lo instituyó más o menos en el año 2003, se lo puso ya en blanco y negro, digamos. Pero todo fue eso dado medio espontáneo, no hubo un plan sobre eso. Y el cuarto, que tomó una validez o una importancia fundamental, fue el cuarto pilar, que fue las reglas de liquidación. Es decir, ¿qué pasaba? ¿Qué es lo que el Estado tenía que hacer cuando un banco entraba en liquidación? Esto era importantísimo porque un año antes, en el 99, se habían entrado en liquidación más del 50% de los bancos. Así fue. Con graves consecuencias. Entonces era muy importante que ya no sea el Estado el que pague las deudas de los banqueros que habían, sino que sea el propio dueño. Eso fue lo importante que tuvo ese de las reglas. El caso típico de Fernando Azpiazu. El caso típico de Fernando Azpiazu. Con el Banco del Progreso. Pero nosotros, de aquí me meto yo en primera persona, tuvimos la oportunidad de inaugurar esa mentalidad de que quien tiene que pagar es el dueño y el accionista del banco, y no el pueblo ni el Estado. No el depositante. No los depositantes. Ventajosamente, tuve esa oportunidad. Yo fui el que inauguré eso con el Banco Centro Mundo. Quiero recordar a ustedes algo, porque en el currículum vitae del doctor Vergara, que no lo mencioné, está el hecho de que fue superintendente de bancos. Y su carrera profesional, no la académica, la profesional, la hizo durante muchísimo tiempo en el Banco Central del Ecuador. Así es. Entonces, esos fueron los 4 pilares de la dolarización que funcionaron hasta fines del 2008. Y aquí, si viene te contesto tu pregunta, recién concreta que tú me hiciste, ¿cuáles fueron las ventajas de la dolarización? En materia política, la democracia, los gobiernos democráticos, porque el correísmo no fue una democracia, fue una dictadura disfrazada. Así es. Entonces, la pregunta que te dejo planteada para el segundo tiempo de nuestro diálogo es, ¿qué pasó en este periodo democrático con la dolarización? ¿Cómo fue tratada? ¿Y qué ventajas tuvo? ¿Qué resultados hubo? Volvemos enseguida. Regresamos con el doctor economista Alfredo Vergara analizando el tema de la dolarización. Alfredo, y reitero la pregunta, ¿qué pasó con la dolarización que terminó siendo un evento monetario virtuoso, necesario, estabilizador? ¿Qué pasó políticamente mientras tuvimos gobierno democrático? ¿Cómo funcionaron las cifras macroeconómicas y cómo funcionó la economía popular? Es decir, desde el año 2000 hasta el año 2008. La primera década prácticamente de las dos que ya tiene la dolarización. Fue un éxito total. La dolarización fue ya al final del 8º año, no al final, en el transcurso de esa semidécada, digamos, fue un éxito total que incluso fue alabado por el Banco Mundial, por una razón. El Ecuador creció en promedio anual, cada uno de esos años, 4.7%. Insólito. Insólito. La mayor tasa de crecimiento continuo del Producto Interno Bruto durante casi una década. Eso fue comentado. Pero además de eso, se crearon, y esto es importantísimo, se crearon en promedio, en esos 8 años, 1.600.000 puestos de trabajo formal en la economía formal. Empleo pleno y productivo. Empleo pleno y productivo y adecuado y todos los
títulos que les dan a ese tipo de empleados. Es decir, 200.000 empleos por año. Cuando la tasa de crecimiento es solo únicamente 120.000 empleos, digamos, de la fuerza laboral que se incorpora a la PEA, que llaman población económicamente activa, es solo 120. Es decir, ahí cada año se generaban 80.000 más, lo que significaba que la economía informal o los desempleados disminuyó, pasaban a formar la formalidad. parte de la riqueza. Esa era una de las cosas económicas y sociales. Me detengo un momentito pidiéndole disculpas a Alfredo para recomendarle al señor Nelson Erazo, del Frente Popular y parte además del FUTS. Yo pienso que el doctor Vergara no le va a cobrar un céntimo para enseñarle un principio básico de la economía. Cuando hay crecimiento económico, señor Erazo, y eso lo hace la empresa privada a la que usted odia, porque usted dice a los cuatro vientos que los empresarios están matando de hambre al pueblo ecuatoriano. Está hablando tonterías, señor Erazo. Cuando hay crecimiento económico, cuando la renta nacional, el Producto Interno Bruto, crece a un nivel de 4.5, 4.7 en promedio durante una década, el empleo, es decir, el factor social, es el que se beneficia. Alfredo. Quisiera, aprovechando lo que dice el señor Erazo, también decirle una cosa. Yo no lo conozco, pero por tus palabras, decirle también que el mejor subsidio que se puede dar a la gente, a todo el mundo, es darle un empleo. Eso es lo mejor. Que se olvide de cualquier programa asistencial o de cualquier subsidio. Tú le das una fuente de empleo, un trabajo a la gente y esa gente pues gana el mundo. Se llama prosperidad. Prosperidad, exactamente. Ahora, la otra cuestión, ya volviendo a la pregunta de qué pasó en esa primera década, estas dos grandes cosas, otras cosas más que por cuestión de tiempo me omito decir, fue hecho, y esto también es importante, cuando la regulación de la dolarización de todos los cuatro pilares fue hecho desde el punto de vista independiente y una regulación de mercado, mercado libre. Ese tercer pilar que servía para vigilar de manera autónoma e independiente para que nadie se pudiera disparar con una moneda ajena. Exactamente, exactamente. Y que no trate de aprovecharse en cuestión de beneficios de grupo, que sí había pasado antes con la superintendencia y el Banco Central. Y con eran grupos. Así es. Entonces, esas fueron las tres cosas. Además, también es importante, la liquidez de la economía trepó un 22.1% anual, es decir, fue incrementándose el dólar a un 22, casi la quinta parte cada año. ¿Qué pasó con este fenómeno que se conoce como oferta, o sea, la producción de bienes y servicios? ¿Y qué pasó con el consumo, con la demanda? La demanda fue subiendo, pero un poquito menos, a un 20%. Pero también fue subiendo, eso fue también muy importante. La gente empezó a comprar más, a consumir. Comenzó a programar, claro, como trabajaba más, la economía crecía, comenzó a comprar más y también la liquidez de la economía comenzó a trepar. La siguiente pregunta, Alfredo Vergara. ¿Qué pasó con este tercer factor que se llama la inversión extranjera directa, la que no pasa por los bancos, va directamente a la producción? ¿Y qué pasó con la inversión interna? Bueno, la inversión interna y la inversión directa, y tú dices no pasa con los bancos, pero fue canalizada a través de la inversión externa, estamos hablando, principalmente a través de 4 bancos extranjeros que funcionaban aquí. Pero esos van a qué voy. Por supuesto, pues no es que viene un inversionista y dice, con cash en el como en un bautizo, capillos, vengan. Exacto. No, pasa por el sistema financiero, pero ese sistema financiero a través del fenómeno del crédito, ese crédito va directamente a la producción. Así es, así es. Ese es el mecanismo, y cuando ese crédito y ese sistema financiero tiene banca extranjera, que es muy mal visto y que ahora ya no hay ningún banco extranjero aquí de paso, ni el Citibank. Citibank solo tiene nombre. Pero bueno, es una cuestión un poquito más compleja. Hablaremos oportunamente de la ausencia de la banca extranjera. Exactamente. Eso lastimosamente cuando llegó Correa, yo era superintendente, es decir, ingresé con él prácticamente. El principal problema que tuve con el señor Correa fue ese, precisamente, que yo dije, ¿sabes qué? Estoy lanzando este mecanismo para tratar de institucionalizar los 4 pilares de la ¿No le gustó la autonomía? Exactamente, y voy a poner en la asamblea. Y él me dijo, bueno, no sé, él me dice que me ha dicho, bueno, pero me mandas el proyecto a mí primero.
Él dice eso, pero lo que pasa es que teníamos un problema, un banco estaba quebrado, era el Banco Centro Mundo y teníamos que hacer algo. Y quería que me permitan hacerlo como superintendente, porque eso ya no podía esperar más. Era un gobierno recién llegado y una quiebra bancaria podía disparar nuevamente los temores. En dominó. En dominó. La verdad no le consulté, en esto soy franco. Él dice que me ha dicho que, pero me consultas, dejemos ahí la cosa. A ver, un momento. Aquí hay un problema también constitucional y legal. No tenías por qué consultar ni enviarle a él el proyecto primero, porque la superintendencia es una entidad autónoma. Así es. Él cometió el error de decir, mándame a mí primero el proyecto. ¿Qué le pasaba? Además, yo le acepté el nombramiento que él mandó a que me nombre el Congreso de aquel entonces, bajo esa condición. Porque teníamos una amistad pues generada en 3 años que habíamos sido colegas en la Universidad de San Francisco, profesores. Confianza como decirle, ok, mira, te acepto la propuesta que me hace, pero siempre y cuando se mantenga la superintendencia de bancos autónomos, porque yo tenía muchas ideas. Bueno. Mira, mi tesis fue el papel del dinero en la economía, hecha en la Universidad de Carleton. ¿Qué pasó ya con la dolarización en el periodo de Correa? Ya. Que terminó concentrando el poder, la supervisión, la independencia, la autonomía, desapareció. Ya. Y pasó al control casi exclusivo del Ejecutivo en cabeza de un muy mal economista, porque Correa como economista es un pobre diablo. Ya. Y yo tengo una tesis sobre eso y la he hecho pública varias veces, pero ese no es el tema ahora. No es del tema ese. Yo, vamos, independientemente por ser autónomo, mandé y impulsé y visité muchísimas veces al Congreso hasta que logré que se apruebe. Una vez que se aprobó, él lo dijo públicamente que eso él no aceptaba y me siguió un juicio político. Y para se declaró para censurarte. Exacto, para votarme. No pudo, a pesar que él tenía como 27 diputados, manteles, los manteles a la orden de él. No pudo, le faltaron 3. Me alegró porque eso me permitió mantener la dolarización manejada hasta fines del 2008. Por eso es lo que decimos del 2000 a fines del 2008, es decir, incluyendo los 2 primeros años de Correa. Ahora, ¿cuál era la cuestión de él? Yo creo, y esta es una cuestión muy personal, que no la puedo demostrar con cifras ni nada, es un instinto que tengo yo. A Correa le molestó hartísimo tener una cosa, la dolarización y los 4 pilares, la superintendencia y el Banco Central, que no podían ser manejados directamente por él. Y él tenía ese afán de poder, o tiene todavía, que le molestaba que haya un sector de la economía totalmente independiente y un funcionario, amigo de él, había sido antes, pero que funcionaba con lo que tú dices, bajo las reglas de autonomía, pues si así era. Eso le molestó y como no pudo, con los años que nosotros, de los par de años que estuvo a la aprobación del Congreso vigente, no pudo porque era inconstitucional romperle, pidió a Montecristi que derogue constitucionalmente. Así fue. Y Montecristi la derogó. Ordenó, así es. Esa constitución de Montecristi, que es un mamotreto realmente maloliente, ahí no había autonomía legislativa, no había debate. Ahí se hacía lo que inventaron unos escribas españoles comunistas, ¿no es cierto?, que vinieron aquí a redactar casi todos los 444 artículos. Y ahí a esa asamblea presidida por este economista, comunista, dice que es economista, yo lo dudo, Alberto Acosta Espinosa, cumplía la asamblea órdenes de Correa. Así es, la asamblea de Montecristi. En todo caso, cuando nosotros hablamos de este periodo del 2000 hasta fines del 2008, alguien puede decir, pero fines del 2008 ya estaba 2 años de presidente Correa, así fue, pero él no podía cambiar las leyes por una razón, y esto hay que acordarlo. La asamblea de Montecristi estaba sujeto a un veredicto o a un referéndum que era el pueblo el que iba a decirle sí o no lo que él aprobaba. Entonces, claro, se aprobó todo este tipo de cosas, la superintendencia ya no era autónoma, los 4 pilares eran dirigidos por Carondelet, etcétera, etcétera, pero no era legal y no podían tomarse eso porque después podía tener consecuencias penales. Entonces, la asamblea de Montecristi tenía que terminar su periodo, que terminó en octubre del 2008, dar el referéndum que lo hizo en noviembre y ganaron con el 75%, y comienzos de diciembre ya fue oficializado que ahora sí tenía vigencia legal lo que había
Y por lo tanto comenzaba a funcionar a partir del 1 de enero del año 2009. Cuando la economía Ahí- en general, el sector financiero en particular, la dolarización como una particularidad monetaria, empiezan a ser manejadas dictatorialmente, ahí cambia la suerte de la dolarización. Y aquí te quiero preguntar, ¿qué pasó con los parámetros, con el correísmo? Comenzaré yo con la tasa de empleo, que es lo que la gente más entiende. De los 200.000 puestos que se habían creado en promedio en la primera etapa, a partir de enero del 2009 comenzó a bajar. Y actualmente, digamos, hasta el 18, hasta el 2018, que es las que tenemos las cifras, del 19 todavía no hay, se ha creado apenas 40.000, así en promedio, ¿no? 40.000 empleos anuales. Cuando en la década anterior se crearon 200.000 al año. 200.000. Es decir, en esta década, y más o menos la demanda de empleos de la gente que se va incorporando a la población de trabajo es más o menos alrededor de unos 120.000 empleos que se requiere la gente. 120.000 empleos que requiere la nueva gente. Por ¿no? año. Por año, así es, por año. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en esta segunda etapa? Que cada año se han ido generando de 120 menos 40, 80.000 gente que pasaba al sector informal. Mucho menos que antes. Antes más bien se incorporaban del sector informal al formal, en la época buena de la gestión. En la posterior pues se ha ido incrementando el subempleo, el sector informal y bajando. El empleo se derrumbó hacia pleno. el subempleo. En el fines del 2018, es decir, hace 10 meses, el subempleo ya había alcanzado al 62% y más, y el empleo pleno el 38%. Es decir, había bajado de un 52% que nosotros lo dejamos en el 2008, pues había bajado unos 14 puntos fatales. Porque te digo, este rato el gran problema económico, social y yo diría hasta psicológico es del desempleo. Es una cosa bárbara. Pero además de eso, el incremento del Producto Interno Bruto, que fue un incremento casi el más alto de Latinoamérica, reconocido por 4.7, como tú lo mencionas. En la primera década. Actualmente, pues el último año fue 1. Y este año, del 18, y este año, el 19, va a ser negativo. El Fondo Monetario Internacional predice para el Ecuador en los próximos 3 años un crecimiento económico cero. Así es. Esa es la tragedia. Y la liquidez también cero. Ya con eso termino los 3. Liquidez, no habrá demanda, no habrá que consumo, la producción bajará. Es decir, realmente es un periodo crítico. Totalmente. En 15 segundos, ¿estamos en el límite, estamos a puertas de una deflación? Y yo creo que ya hemos entrado en una recesión desde hace 3 años, desde el 2015, más o menos, que la economía ya dejó de crecer. Deflación, permíteme, Marcelo, deflación tiene más bien cuestión con inflación, es lo contrario a inflación. Lo sé, lo Tal sabemos. vez depresión es lo que tú quieres decir. Tú no estás familiarizado con Déjame decirte, la deflación fue la causa fundamental de la Gran Depresión del año 29. Entonces, ya ¿cómo todo comienza? claro. Grosso Ya modo, sé. comienza con un estancamiento de la Así economía, es. llaman recesión. La recesión pasa a ser un estancamiento de los precios. Así es, perfecto. Hay un sobrestock de la producción, nadie puede vender porque nadie tiene para comprar. Para comprar, Y luego, cuando esto se vuelve crónico, la comunidad, la sociedad entra en un proceso psicológico depresivo. Es decir, un complejo de decepción. Así es, está bien. No creo que llegamos a una razón, a ese estado de situación por una razón. Estamos dolarizados. Y al estar dolarizados, aunque ya no hay empleo, la cantidad de los sueldos de la gente que trabaja, formal o informalmente, se mantiene. El poder de compra se mantiene. Por lo tanto, aunque no haya empleo, aunque no haya crecimiento, aunque no haya desarrollo, sí hay lo que en la jerga se dice estabilidad. Sí hay una estabilidad monetaria. Las siguientes son 2 preguntas realmente. ¿Qué va a pasar con la dolarización, con el nuevo esquema económico? No sé, concebido por bien, porque el presidente Moreno no creo que lo haya concebido. Alguien le aconseja allí y ya se sabrá quiénes o quién. ¿Qué va a pasar cuando 5, comillas, amigos del presidente Moreno van a encargarse del manejo económico y de la sostenibilidad o no de la dolarización? Entonces, las 2 preguntas son estas. ¿Qué riesgo tiene la actual condición monetaria ecuatoriana, dolarización? ¿Y cómo ves esto de que el presidente haya mandado un proyecto a la Asamblea facultándole a él a escoger a 5 personas de su confianza, ¿no es cierto?,
para que manejen el tema. Manejen por 2 años, perdón, por 6 años. Por seis. Se O sea mantengan 6 años sin que nadie o los sea que pueda el próximo topar. gobierno no hace nada. Maniatado. Se quedó sin, le quitaron todas las posibilidades de dar una política. Tenemos un par de minutos para que expliques Sí. estas dos cosas que te he preguntado. Mira, esto es un absurdo que yo no creo que la Asamblea vaya a pasar. Son 5 miembros como se les pone como directores del Banco Central y 5 miembros más como directores del sistema financiero, es decir, directores de la Superintendencia de Bancos. El problema es que en el artículo 174 y 178 que se mencionan estos dos, dice serán nombrados directamente, serán nombrados por el presidente de la República y continuarán en sus funciones durante 6 años. Es decir, pues sobrepasarán el tiempo límite del próximo presidente que estará aquí dentro de 1 año y medio más ya sentado ahí y se sentará y dirá, pero si yo no tengo nada que hacer aquí porque estoy maniatado con la gente que me puso. Pero aparte de eso... El presidente Moreno tendrá que prestarle al próximo presidente de la República su silla de ruedas. Exactamente. El problema, además de lo que se conoce, y ya se le conoce muy bien a la forma de pensar del presidente Moreno, el problema es que estarán ahí 5 en un directorio y 5 en el otro directorio, amigos de él, que únicamente tendrán esa calidad y digamos, carnet de presentación, ser amigos de él, nada más. ¿Cuál habría sido la alternativa que se me ocurre a mí? Nombrar o nominar, designar a través de un concurso abierto y amplio frente a la luz del sol. A la luz del sol. Eso digo yo. Y no poner 5 es mucho. Poner 3 a tiempo completo, 3 técnicos, con todos los requisitos que quiera, pero yo creería la independencia, sobre todo ideológica, y con mucha capacidad, si tú quieres, académica y de experiencia. 3 para el Banco Central y 3 para la Superintendencia de Bancos. Pero lo que tú dices es importantísimo, nombrados a la luz del sol con un concurso totalmente abierto donde concursa Con quien pueda. requisitos y exigencias. Más o menos lo que se hizo, pues pondré de ejemplo con la actual Corte Constitucional. Bien, Alfredo, Expurgados hasta decir basta, como se hace por ejemplo en los Estados Unidos. tal como están con el haciéndose director las cosas, voy a volverte a invitar porque claro, hay que analizar también el paquete de medidas económicas. Son más de 400 artículos, Así es. 270 páginas de una debacle, de un disparate, sin pies ni cabeza. Entonces, vamos a analizar ya la estabilidad monetaria con el dólar versus este proyecto económico que todavía no se aprueba, pero que el presidente la ha mandado a la legislatura. Alfredo, te agradezco mucho. Quiero que despidas del diálogo con un mensaje para la gente que te escucha. Bueno, gracias Marcelo, sobre todo porque usted es uno de los pocos que se preocupa de lo más importante ahora que es la dolarización. Y la gente, pues, por favor, que no esperen a que todo les dé resolviendo. Creo que la Cámara está acá al frente. Que no esperen. Nosotros somos los dueños de este país. Nosotros somos los dueños de la dolarización. La dolarización está alimentada exclusivamente con el concurso, con los recursos nuestros, de los 15 millones, 17 millones de ecuatorianos. No pertenece al gobierno. No permitamos que nos roben esta revolución económica que ha significado la dolarización. La dolarización es nuestra y si alguien la va a manejar, que sean gente de nuestro lado y que sean nombrados en un concurso público abierto. Eso es todo. Gracias. Con mucha claridad, imposible de igualar. Por eso le agradecemos a Alfredo Vergara y a ustedes fundamentalmente por su participación en este momento, que debe ser una participación, estoy seguro, preocupada y también preocupante. Un abrazo. Cuídense.